amados hermanos, que el Señor les bendiga rica y abundantemente en esta noche. Yo sé que hay bendición de sobra para todos, porque cuando nosotros nos acercamos al Señor con un corazón necesitado, Él nos bendice, Él se goza, así como usted que es padre, que es madre, se goza al bendecir a sus hijos. El Señor, que es el Padre Celestial, se goza cuando nosotros nos acercamos, porque allí Él nos bendice. Así que yo le invito a que disponga su corazón en esta noche para que reciba la bendición del Señor, porque la bendición del Señor es abundante y Él conoce cada necesidad, Él conoce nuestro corazón, sabe qué necesita cada uno, y conforme a esa necesidad Él se manifiesta, Él suple esa necesidad. Por eso yo le invito a que nos acerquemos con un corazón hambriento, un corazón sediento y un corazón expectante para recibir de Dios. Dice la palabra que en una ocasión Jesús fue a Samaria porque tenía el propósito de salvar no solo a una mujer, sino a todo un pueblo, porque Él empezó la obra en aquella mujer, pero esa obra se extendió. Dice que Él se pone a hablar con la mujer samaritana y ella le dice al Señor algo, le dice: nosotros creemos que se debe adorar en este monte. Ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén, en el templo, pero entonces Jesús le dice algo bien tremendo, le dice: mira mujer, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Entonces, ¿qué le quiso decir Jesús? Que la adoración no depende de un sitio. La adoración depende de nuestro corazón, de nuestro deseo de buscar a Dios. Nosotros vamos a la congregación, al templo y adoramos a Dios. En este momento no podemos estar allá, pero estamos en nuestras casas. Entonces el mismo corazón que adora allí en la congregación debe hacerlo en su casa, porque no depende del lugar, no depende de si estoy en la congregación o de si estoy en la casa, depende de mi corazón. Así que la invitación hoy es a que adoremos con todo el corazón. Estando en nuestras casas, adoremos al Señor con todo, con amor, con entrega y sabiendo que Él se agrada de ello. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti en esta hora y te agradecemos por todas tus bendiciones, por todas tus maravillosas bendiciones. Queremos adorarte y exaltarte ahora en nuestras casas. Tú sabes, Señor, que nuestro deseo es poder estar en la congregación, pero sabemos que la adoración no depende de si estamos allí o si estamos en nuestras casas. La adoración depende de que cada uno de nosotros, con un corazón sincero, con un corazón necesitado, con un corazón agradecido, se acerque a ti. Y eso estamos haciendo hoy, eso estamos haciendo en este momento, Señor. Por eso recibe la adoración, recibe la alabanza que te damos en esta hora, y que toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor, porque solo tú eres digno, solo tú eres digno. Dile al Señor: yo quiero ser un adorador, yo quiero ser un adorador, contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser el Señor, un adorador. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador.
hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser el Señor, un adorador. Tú le diste al hombre un lenguaje muy bello. Tú nos diste la música para alabarte. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Tú me hiciste con un propósito. En tus planes estaba que yo te adorara. Gracias. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Mi gozo será habitar en tu presencia. Mi gozo será contemplar tu santidad. Con júbilo vendré a ti y te adoraré. Con júbilo vendré a ti y te adoraré. Tú me hiciste con un propósito. En tus planes estaba que yo te adorara. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Adorarte, Señor. Amén, así es. Cada día eso queremos. Amén, Señor. Eso queremos, Señor. Darnos a ti, Señor. Agradarte Amén, Padre Santo. con nuestras vidas. Amén, lo que somos, Señor. Vivir, Señor, cada canción. Amén, Señor. Darte, Señor. Que sean más que palabras. Mejor que nosotros, así es. Que sean nuestra vida, nuestro caminar Amén, amén. cada día. Sí, Señor. No queremos simplemente decirte, Señor, que te amamos. Queremos Amén, cada día, Amén. con cada actitud, Demostrarte, Señor. mostrarte nuestro amor, Señor. Amén, Padre Santo. Eso queremos. Así es, Adorarte Señor. cada día, Ser Señor. verdaderos Porque tú eres grande, tú eres maravilloso, Amén, Señor. tú eres digno, Señor. Porque tú, Señor, Eres digno. eres digno
eres digno. Grande, glorioso, maravilloso, sublime, incomparable eres tú. Te alabamos, te adoramos, cantamos para ti. Bendecimos, te adoramos, levante adoración. Bendito, Bendiga su nombre. bendito. Te bendecimos, Te bendigo porque eres Dios. con todo mi corazón. Porque eres Dios y estás sobre todas las cosas. Bendito, bendito, Porque Señor, tú tienes bendito Dios, glorioso Rey, Tú eres Dios. maravilloso. Te amamos, Señor. A ti levanto mi voz en adoración. A ti levanto mi voz, exalto mi Rey. Dile a Él cuán grande y cuán maravilloso es para ti. Adórale con todo tu corazón. Adora al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Te amamos. Adora al que te alcanzó, Te amamos. al que te ha librado, al que te ha guardado, al que te ha bendecido cada día. Adora al Señor con todo tu corazón, Te amamos, Señor. porque Él es tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás Amén. y a Él solo servirás, Te amamos, Señor. porque solo Él es digno. Solo tú eres digno. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves
Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Diga, Señor. Cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió. ¿Y quién es Él? Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Cada vez cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió. Recuerda quién mandó su Padre, aquel Jesús que por salvarme vino se despojó y en una cruz así es. sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando las grandezas de su poder y su infinito amor. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando las grandezas de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él.
grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Oh, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es Dios, dilo, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Una vez más, proclama su grandeza, dilo, cuán grande es Dios, cántale con todo el corazón, dilo, cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Dile al Señor tu nombre es sobre todo eres digno, y mi ser dirá con todo tu ser, cuán grande es Dios, tu nombre sobre todo es, solo tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, cuán grande es nuestro Dios, cuán grande. Lo hemos visto, tú lo has visto, tú lo has visto. Por eso no dejes de cantarlo. Lo has visto en tu vida, lo has visto en tu casa. Cuán grande es Dios, cuán grande eres tú, cuán grande es tu amor por mí. No puedo resistirlo, no puedo resistirlo. Cuánto me amas, Dios, cuánto me amas, Señor. Cuán grande eres tú, cuán grande es tu amor por mí. Me has perdonado, me has rescatado.
levantado, me has librado de la muerte, oh Señor. Maravilloso, glorioso, bendito, todopoderoso, hermoso, incomparable, Dios eterno, mi redentor eres tú. Te adoro, te adoro, te adoro y quiero adorarte cada día con mi vida, te quiero adorar, te quiero exaltar. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, mi corazón, y canta, entona la canción, una canción que dice, cuán grande es Él, dígalo, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, 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 cuán grande es Eres grande, Señor, maravilloso. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Padre. Te bendecimos. Así es. Proclamamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, y aquel que ha puesto una llama en nuestro corazón, una llama que arde, una llama que arde, que arda la llama que el Señor ha puesto en ti, que arda, que no se apague, Amén.
que no se apague, que permanezca encendida aún en los momentos más difíciles. Señor, aviva tu obra en cada uno de nosotros. Aviva tu obra, Señor, en este tiempo, en tu pueblo, en tu iglesia, Señor. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti. Me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti. Me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Fuego del Señor, fuego, fuego, fuego purificador, fuego, fuego del Señor, fuego, fuego, fuego purificador. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti. Me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti. Me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Fuego, fuego del Señor, fuego, fuego, fuego purificador. Hay fuego, fuego del Señor, fuego, fuego, fuego purificador. Yo tengo alegría, yo tengo de su paz, yo tengo de su espíritu, me inunda cada día más. Yo tengo en su espada mi arma de batalla, no importa lo que venga, mi escudo siempre ser fuego, fuego del Señor, fuego, fuego, fuego purificador. Hay fuego, fuego del Señor, hay fuego, fuego, fuego purificador. Fuego, 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 fuego purificador. Hay fuego, 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 fuego purificador. Hay fuego, 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 fuego purificador. Hay fuego, 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 fuego purificador. Hay fuego, fuego del Señor, fuego, fuego, fuego purificador. Hay fuego, fuego del Señor, fuego, fuego, fuego purificador. Con voz de mando y trompeta de Dios, con voz de arcángel nos convocará, y los muertos en Cristo se levantarán. Los que vivamos nos uniremos y junto con ellos nos levantaremos y regresaremos a la patria celestial. Yo me voy con él, yo me voy con el amado a la casa
viene, el espíritu y la esposa dicen, ven, ven Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos con la palabra. Entonces tome su Biblia. Y antes de comenzar con la palabra, vamos a pedirle al Señor que nos ilumine, porque es necesaria la iluminación que viene de parte del Señor para que nosotros podamos entender y sobre todo podamos poner por obra la palabra, porque recordemos que no es solo tener información almacenada en la cabeza. Eso sería solo el logos. Esa palabra se tiene que hacer rema, se tiene que hacer vida en nosotros. Y cuando se hace vida en nosotros y comenzamos a ponerla por obra en nuestro día a día, ahí es que vemos la gloria de Dios. Amén, amén, así es. Ahí es que vemos la gloria de Dios, porque recordemos a los escribas y los fariseos, ellos tenían conocimiento. Tenían información en su mente, pero no les había bajado al corazón ni a los pies. Por eso eran religiosos. Y sabemos que el Señor no quiere que seamos religiosos. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, cada uno de nosotros se pone delante de ti en esta hora. Y cada uno de nosotros se acerca a la mesa con necesidad. Nosotros nos acercamos, Señor, como hijos a la mesa. Y nosotros como hijos sabemos que tú eres el Padre de la casa y como Padre provees el pan, el alimento, Señor. Hoy te suplicamos que nos dé la capacidad para poder digerir el alimento. No queremos tener simplemente información en nuestras cabezas, Señor. Queremos que esa palabra que vamos a recibir, que el agua se convierta en vino. Amén. Que el logos se vuelva rema en cada uno de nosotros, que podamos vivir esa palabra y ver tu gloria, Señor, en nuestras vidas y en los que nos rodean. Háblanos, Señor, en esta noche, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Glorifícate, Dios. Vamos a continuar hablando acerca del profeta Elías. El profeta Elías aparece en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Y él aparece con una misión de parte de Dios, y es llevarle un mensaje al rey Acab. Él aparece como un mensajero. Y ese mensaje dice básicamente que va a venir sequía, que va a venir un juicio de parte de Dios, porque el pueblo había apostatado. Entonces llega el profeta Elías y le da ese mensaje al rey Acab. Pero luego de darle ese mensaje, decíamos que Dios le habla al profeta y le dice lo siguiente: mira, Elías, apártate, vuélvete y escóndete. Apártate de Acab, que representa el pecado, vuélvete al oriente. Y decíamos que el oriente habla de el temor al Señor, porque dice la palabra: mas a vosotros los que teméis mi nombre, os nacerá el sol de justicia. Y recordemos que el sol nace por el oriente. Y le dice: ve y escóndete al arroyo de Querit. Amén, amén. Y allí el Señor, durante un tiempo, le proveyó al profeta. Lo tremendo es que decíamos que le dio lo necesario. A veces pensamos que Dios está solo en la abundancia, pero no. Dios está en la abundancia, pero también en lo necesario. Amén. Y allí estaba Dios y le dio lo necesario. Dice la palabra que él bebía del agua que corría por ese arroyo, y que por la mañana y por la tarde los cuervos le traían al profeta pan y carne. Y así lo tuvo un tiempo el Señor allí en ese lugar. Pero entonces la historia no termina allí. Yo le invito a que vaya al primer libro de Reyes, capítulo 17, porque la historia continúa. El Señor sustentó al profeta durante un tiempo, pero luego, lo que vamos a leer,
luego vino algo que tal vez el profeta no se esperaba, pero que formaba parte del plan de Dios para seguir probando su fe, porque decíamos que esa sequía fue un juicio para el pueblo de Israel, pero también fue una prueba para el profeta Elías. Amén. Al mismo tiempo Dios corregía al pueblo y probaba al profeta. Entonces, en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 7, dice: pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Amén. Entonces resulta que se seca el arroyo. Y el profeta pudo haberse preguntado, bueno, ¿y ahora qué sigue? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Porque, mire, eso que le pasó al profeta a veces nos pasa a nosotros. Eso es muy común cuando sucede algo que no nos esperamos. Amén. Sucede algo que usted y yo no nos esperamos, pero que hace parte del plan de Dios. Entonces, mire, cuando sucede algo que usted y yo no nos esperamos, pero que sabemos que forma parte del plan de Dios, no nos preocupemos. Porque siempre habrá una respuesta de parte de Dios. Y eso sucedió en la historia que estamos leyendo. Una respuesta de parte de Dios. Se secó el arroyo, dejó de correr el agua, pero luego de eso dice en el versículo 8: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces vemos cómo desde el principio el Señor está llevando al profeta Elías paso a paso. Y cada paso que el profeta Elías da es un escalón que él sube en su nivel de fe. Amén. Y así hace el Señor con nosotros. El Señor nos lleva paso a paso. A nosotros nos gustaría conocer todo el plan, pero resulta que con Dios no es así. El Señor nos va llevando paso a paso. Y vemos que nuevamente el Señor le habla al profeta y le da unas instrucciones específicas. Es como si allí le estuviera diciendo: mira, Elías, tal vez esto que acaba de pasar te está tomando por sorpresa. Pero no te preocupes, Elías, no te preocupes. Yo tengo un plan perfectamente trazado. Tal vez tú no lo conoces completo. Amén. Pero sabes una cosa, este plan que yo tengo trazado es mucho mejor que tu plan. Gloria a Dios. Y eso te dice el Señor en esta Amén. noche. Así es. Tal vez estés viviendo hoy algo que no te esperabas. Amén. Pero si eso hace parte del plan de Dios, no te preocupes. El plan de Dios es mejor que tu plan. Recuerde que la palabra habla de los pensamientos y los caminos de Dios. Amén. Dice que los pensamientos y los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Entonces allí, paso a paso, el Señor va guiando al profeta Elías. Y es natural que haya temor cuando hay incertidumbre. Pero es precisamente en esos momentos de incertidumbre, cuando comenzamos a temer, cuando comenzamos a decir: ¿y qué va a pasar ahora? ¿Qué va a hacer de mí? Es precisamente en esos momentos cuando usted y yo debemos buscar fortalecer nuestra fe. Amén. Y yo quiero hacer un paréntesis acá, porque hay 3 principios que usted y yo podemos usar en momentos de incertidumbre. Mire, si usted en este momento está sintiendo incertidumbre en su corazón por algo que está viviendo, yo le quiero dar estos 3 principios que están en la palabra, para que los practique, para que los aplique en su vida. Mire, primer principio, algo muy importante: no nos dejemos guiar por lo que ven nuestros ojos. Amén. Segunda a los Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Entonces no se deje guiar.
por lo que sus ojos están viendo en este momento. Amén. Viene una pregunta, usted me dirá, ¿y entonces por qué me debo dejar guiar? Entonces viene el segundo principio, y es el siguiente: hay que buscar respuestas en la palabra de Dios. Amén. Allí es donde usted y yo debemos buscar las respuestas que necesitamos, Amén. en la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Porque en esos momentos de incertidumbre sentimos que nuestra fe mengua, porque nos dejamos llevar por lo que ven nuestros ojos. Entonces, lo primero, no dejarnos llevar por lo que ven nuestros ojos, Amén. porque ahí está empezando el problema. Ahí está empezando el problema. Lo segundo, buscar respuestas en la palabra de Dios. Así es. Y lo tercero, mire, tal vez usted haga lo primero y lo segundo, pero aún no entienda qué es lo que Dios va a hacer. Pero antes de que Dios haga las cosas, usted y yo debemos aprender a darle la gloria. Amén. Porque mire, somos muy dados a darle la gloria al Señor cuando el Señor hace algo. Amén. Pero usted y yo tenemos que aprender a darle la gloria a Dios antes Amén. de que haga algo. Amén. Es decir, yo estoy enfermo y el Señor me sana. Y lo más natural es que cuando el Señor me sana, en ese momento yo le dé la gloria, pero yo tengo que aprender a anticiparme. Amén. Gloria a Dios. Anticiparme, porque allí es que mi fe se va a fortalecer. Amén. Antes de que el Señor haga algo, antes yo le tengo que dar la gloria por lo que Él va a hacer. Aleluya, así es. Porque recuerde que la Biblia nos habla de la fe. Y la fe dice allí que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿usted qué espera? Que Dios haga algo. Y tal vez usted no lo está viendo, pero usted espera en eso. Entonces, cuando usted le da gloria a Dios antes de ver lo que Dios va a hacer, entonces allí su fe se fortalece. El ejemplo, Abraham, Romanos 4:19-20 dice, hablando de Abraham: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo? Dando gloria a Dios. Amén. Entonces es importante que apliquemos estos tres principios. Primero, no nos dejemos guiar por lo que ven nuestros ojos. Amén. Segundo, busquemos respuestas en la palabra de Dios. Y tercero, demos gloria al Señor. Amén. No nos enfoquemos en nuestras limitaciones. Demos gloria al Señor. Que cuando algo forma parte del plan de Dios, el Señor ya nos tiene a usted y a mí todo el plan trazado. Así Y nos es. va a decir qué es lo que viene, qué es lo que debemos hacer, como hizo con su siervo, el profeta Elías. Pero entonces hablamos que cuando el Señor lo envió al arroyo de Querí, le dijo tres cosas. Le dijo: apártate, vuélvete y escóndete. Ahora le da otra orden nueva, y en esa orden le dice lo siguiente. Le dice: levántate, eso es lo primero, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Le dice tres cosas: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Entonces lo primero que le dice es: levántate. ¿Por qué? Porque ese era el momento de moverse y salir de la zona de confort. Amén. El Señor le había provisto a Elías durante un tiempo, le había dado agua a través de ese arroyo, le había dado pan y carne usando a los cuervos, pero eso ya había quedado en el pasado.
ahora venía una nueva experiencia. Nosotros a veces tenemos experiencias con Dios, pero el Señor no quiere que nos quedemos allí. El Señor quiere que avancemos. Amén. Aunque son experiencias que vienen de parte de Dios, Él quiere que avancemos, porque ¿quién cree que hizo que el agua del arroyo se secara? Fue Dios. ¿Pero por qué? Porque quería que el profeta avanzara, que Elías avanzara, que no se quedara allí. ¿Por qué? Porque a veces nosotros somos muy acomodados. Amén. Entonces cuando nos acomodamos, el Señor nos desacomoda. Recuerde que la Biblia habla en el Cantar de los Cantares de las pasas y las manzanas. Las pasas hablan ¿de qué? De las experiencias que nosotros hemos tenido con el Señor en el pasado, y las manzanas de las experiencias nuevas. Amén. Entonces el Señor quiere que tengamos nuevas experiencias. Por eso el Señor hizo que se secara el agua del arroyo y le dice a Elías: Elías, levántate, levántate, levántate y camina, levántate. Después de decirle levántate, le dice: vete a Sarepta de Sidón. ¿Qué significa Sarepta? Sarepta significa tienda del orfebre, lugar de refinamiento o fundición. Ahora, ¿qué es un orfebre? Recordemos que un orfebre es un artesano que labra objetos de metales preciosos y suele trabajar, generalmente el orfebre trabaja con oro y con plata para desarrollar su obra. Y una de las técnicas, escuche bien lo que le voy a decir, una de las técnicas que usa el orfebre para trabajar es la fundición y el martillado. Amén. Para dar forma a su obra. Y yo sé que cuando le hablo a usted de oro, le hablo de fundición, entonces a su mente viene el siguiente pasaje que le voy a leer. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en aquel lugar, una vez más, el Señor iba a probar la fe de su siervo Elías, así como el oro es probado por el fuego. Eso era lo que Dios iba a hacer allí. Le estaba diciendo: levántate, muévete, y yo te voy a llevar a un lugar en el que voy a probar tu fe. Amén. Voy a probar tu fe. He probado tu fe allí en el arroyo. Allí te he sustentado. Ya se secó el arroyo. Viene una nueva experiencia. En esa experiencia voy a probar tu fe. Pero dice allí que él le dice: vete a Sarepta de Sidón. Ya dijimos que Sarepta significa tienda del orfebre, lugar de refinamiento, fundición. Pero ¿qué significa Sidón? Sidón significa lugar de pesca. Entonces, cuando hablamos de pescar, se está hablando de peces que pasan a ser pescados. Es el mismo animal, pero en un estado diferente. Una cosa es el pez y otra cosa es el pescado. El pez está todavía en el agua. Amén. En cambio, el pescado ha sido sacado del agua. Y eso hace la diferencia. ¿Por qué? Porque el pez sigue vivo, Amén. mientras que el pescado ya está muerto. Entonces usted se preguntará: bueno, ¿y eso cómo se aplica? ¿Yo cómo aplico eso a mi vida? ¿Cómo se aplica eso a la vida del cristiano? Entonces, así como le dije el pasaje de Primera de Pedro 1, 6 y 7, le voy a leer otro pasaje en el que nos dicen claramente cómo se aplica esto.
Y está hablando el apóstol Pablo, ya no habla Pedro, está hablando Pablo. Y en Gálatas 2:20 dice lo siguiente, estamos hablando de pasar de ser un pez a un pescado. Amén. Es decir, de pasar de estar vivo a estar muerto. Y en Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces esos dos nombres nos hablan acerca de ¿qué? De que nuestra fe será aprobada. Amén. Pero para eso tenemos que morir. Porque miremos lo que dice el apóstol Pablo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya es confiando en Dios, en lo que Dios va a hacer. No confiando en lo que yo humanamente pueda hacer, sino en lo que Dios va a hacer. Obvio que yo humanamente tendré que hacer algo. Pero hay que entender que lo que yo pueda hacer humanamente tiene un límite. Y que cuando yo llego al límite, allí es donde Dios se manifiesta y hace el milagro. Pero es necesario morir. Es necesario reconocer que nuestras fuerzas son limitadas, pero que el poder de Dios no tiene límites. Amén. Y eso era lo que Dios le iba a mostrar allí en Sarepta de Sidón al profeta Elías. Amén. Y luego le dice, porque veníamos leyendo, el Señor le dice, levántate, ya hablamos de qué significa, de salir de su zona de confort, de ir a una nueva experiencia. Vete a Sarepta de Sidón, que quiere decir, voy a probar tu fe, voy a probar tu fe. Pero luego le dice, y mora allí, y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Esa es la tercera cosa que le dice, y mora allí. Miremos que el arroyo de Querit fue un lugar de paso, pero Sarepta de Sidón iba a ser un lugar para morar, un lugar para establecerse. Así es. Así es. Pero era Dios el que lo estaba dirigiendo. Porque a veces vienen circunstancias que nos quieren arrastrar, que nos quieren mover hacia ciertos lugares, pero hay una cosa, usted y yo en esos momentos debemos buscar la dirección de Dios. Amén. Amén. Donde el Señor te diga que debes estar, ahí tienes que estar. Así es. Es ahí donde el Señor te dice. Si el Señor te dice que te tienes que establecer en un lugar, es allí donde tú tienes que estar. Así es. Amén. No te dejes arrastrar por las circunstancias. Por más difícil que parezca la circunstancia, pide la dirección del Señor. Porque si tú te dejas arrastrar por las circunstancias, vas a tomar decisiones equivocadas. ¿Qué le sucedió a Elimelech? Nosotros conocemos la historia de Elimelech. Está en el libro de Ruth. Elimelech, el esposo de Noemí. Este hombre no pidió la dirección de Dios. Simplemente se dejó arrastrar por las circunstancias. Dice en Ruth, en el capítulo 1, desde el primer versículo, dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Miremos que hubo hambre, como en el tiempo de Elías. Porque en el tiempo de Elías hubo hambre también, hubo sequía. Y sabemos que la sequía afectó los cultivos, afectó a los animales y hubo hambre. Así mismo sucedió en este tiempo. Dice, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Allí no dice que él le pidió dirección a Dios, allí no dice que él le oró a Dios, no, simplemente se fue y se estableció donde a él le pareció. Miremos que fue Dios
el que le dijo a Elías, vas a morar en Sarepta de Sidón. No fue que Elías lo decidió. Amén. Fue Dios el que le dijo y él fue a morar allí. Pero en el caso de Elimelech no vemos que él pida dirección de parte de Dios, simplemente toma la decisión porque se deja arrastrar por las circunstancias. Dice, el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, se establecieron, pero por propia cuenta, no porque Dios se los hubiera dicho. ¿Y qué sucedió? Mire lo que sucedió. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Amén. Entonces mira lo que sucedió allí. Elimelech y su familia vivían en Belén, que significa casa del pan. Así es. Pero hubo hambre y a causa del hambre, ellos sin pedir la dirección del Señor, se fueron a morar a los campos de Moab. Y Moab significa tierra deseable. Aparentemente es mejor habitar en tierra deseable que en la casa del pan pasando momentos de escasez. Pero ¿qué fue lo que encontró Elimelech allí en esa tierra deseable? Encontró la muerte. Amén, así es. Eso fue lo que encontró. Y no solo su muerte, sino la muerte de sus hijos. Y vemos cómo termina el pasaje que acabamos de leer, que el Señor visitó a su pueblo y les envió la provisión. Él se dejó arrastrar por las circunstancias y se fue de Belén a morar en Moab cuando Dios no le había dicho que lo hiciera. Así es. Se dejó arrastrar por las circunstancias. Conclusión: Elimelech nunca debió dejar Belén, pero lo hizo ¿por qué? Porque se dejó arrastrar por las circunstancias en lugar de buscar la dirección de Dios. ¿Dónde te tienes que establecer? Donde Dios te diga que te tienes que establecer. Amén. Allí te debes establecer. No te dejes arrastrar por las circunstancias. Entonces vemos que el Señor le había provisto a Elías agua del arroyo de Querit y le había provisto pan y carne por medio de los cuervos, pero ahora le va a proveer alimento por medio de una mujer viuda. Amén. Y esto se convierte en una prueba en doble vía. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a seguir leyendo. Porque el Señor allí va a probar tanto la fe del profeta como la fe de la mujer viuda. Así es, amén. El Señor le había mostrado a Elías una provisión natural, dándole a beber del arroyo. Así es. Durante un tiempo él pudo beber del agua que corría por el cauce de ese arroyo. Esa era una provisión natural. Amén, amén. Luego el Señor le mostró una provisión antinatural por medio de los cuervos. ¿Por qué? Porque estos, en lugar de comerse el pan y la carne, que era algo propio de su naturaleza, le llevaban su porción a Elías por la mañana y por la tarde. Amén. Esto era antinatural. Antinatural. Así es. Pero ahora le dice el Señor: mira, Elías, te he mostrado la provisión natural, te he mostrado la provisión antinatural. Amén. Ahora te voy a mostrar la provisión sobrenatural y lo voy a hacer por medio de una mujer viuda. Pero para ver esa provisión tienes que obedecer lo que yo te voy a decir. Amén. Y notemos lo tremendo.
El Señor no mandó al profeta Elías a encontrarse con la mujer más rica de Sarepta para que ésta lo sustentara. Amén. No, Señor. Amén. Él lo envió a encontrarse con una mujer viuda. Y sigamos leyendo. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 10. ¿Qué hizo el profeta? Lo mismo que había hecho, él obedeció. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Amén. Había sequía. Amén. Entonces el agua era un recurso bien escaso en ese momento. Así es. Sin embargo, miremos el corazón de esa viuda. Porque esa viuda, a pesar de que el agua era un recurso escaso, estuvo dispuesta a dar de beber al profeta. Amén. ¿Y eso qué mostraba? Que esa viuda tenía un corazón generoso. Mire que dicen que un vaso de agua no se le niega a nadie. Pero mire, bajo esas circunstancias, esa viuda estaba en todo su derecho de negarle ese vaso de agua a Elías. Así es. Porque eso ponía en juego su supervivencia y la de su hijo. Pero ¿qué pasó? Que en el corazón de esa mujer pesó más la generosidad que la escasez. Amén. Pesó más la generosidad. Entonces miremos lo que decíamos ahora, que había una prueba doble. Amén. Allí estaba siendo probada esa mujer, si era generosa o no era generosa. Y vemos que era una mujer generosa. Amén. Y sigue diciendo allí, primer libro de Reyes 17:11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Mire lo que viene. Ahí el Señor prueba la fe del profeta. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Entonces miremos que luego de que le pide pan, Elías se da cuenta de la condición de esta mujer y de su hijo. Amén. Y se da cuenta que esta mujer y su hijo estaban mucho más necesitados que él. Incluso esa mujer no veía un futuro para ella y para su hijo, solo estaba esperando la muerte para los dos. Entonces allí pudo decir Elías: bueno, ¿y esta será que si es la viuda Amén. que Dios decía? ¿O será que Dios se equivocó o yo me equivoqué y me dirigí a la mujer que no era? Pero Dios estaba probando su fe, Amén. porque le estaba mostrando la condición de esa mujer y de su hijo. Y Dios le había dicho antes que él lo iba a sustentar por medio de esa mujer. Y ahí pudo haber venido la pregunta: ¿y cómo lo va a hacer Dios? Usted y yo nos preguntamos muchas veces: ¿y cómo lo va a hacer Dios? Amén. Mire, ¿cómo lo va a hacer? Puede que no sepamos, pero si Él dijo que lo va a hacer, lo hace. Aleluya. Porque Él es Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahí está lo sobrenatural. Ajá. Amén. Ahí está lo sobrenatural. Porque miremos lo que hablamos ahora. El agua del arroyo pues era natural, que corriera agua y que él pudiera beber. Se secó el arroyo, sí. Vemos lo de los cuervos. Lo natural era que los cuervos se comieran el pan y la carne. Sin embargo, Dios hizo que no fuera así, que le llevaran la provisión a Elías por la mañana y por la tarde. Pero aquí hay una mujer que no tenía en qué caerse muerta, y Dios le dice al profeta que lo va a sustentar, lo va a sostener por medio de esa mujer. Sigamos leyendo. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 13. Elías le dijo, mira lo que le dice: no tengas temor, ve, haz como has dicho. Y aquí viene lo tremendo:
pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. O sea, era lo único que esa mujer tenía. Y él le dice, hazme a mí primero, hazme a mí primero. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, y ahí viene la palabra. Y ahí viene lo que hace de esto algo sobrenatural. Amén, gloria a Dios. Le dice, los recursos eran limitados. Era lo único que esta mujer tenía. No tenía nada más. Y dice el Señor, la harina de la tinaja escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Amén. De pronto te estás sintiendo como esta mujer viuda. Pero el Señor te dice, Amén. En el nombre la de harina Jesús. de la tinaja no escaseará, Amén. ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Así es, en el nombre de Jesús. Allí los probaron a los dos, porque mire, Elías tuvo que decidir entre ser un profeta bueno o un buen profeta. Porque, mire, si él hubiera decidido ser un profeta bueno, entonces hubiera dejado que la mujer viuda y su hijo comieran lo poco que les quedaba. Porque hubiera dicho, no, qué pesar de este par. O sea, ¿cómo le voy a decir yo a esta mujer que me dé a mí primero? Si esta mujer me está diciendo que lo poco que tiene lo ha dispuesto para que coman ella, su hijo y se echen a morirse. Pudo verse movido por las emociones, pero él sabía que allí iba a suceder algo sobrenatural. Amén. Y dice allí que Elías dijo, pero no sé qué luchas pudo haber tenido Elías para decir esas palabras. Porque Dios le dijo a él que dijera esas palabras. Pero él estaba viendo allí una situación bien difícil, Amén. bien complicada. Pero él decidió, en lugar de ser un profeta bueno, ser un buen profeta. Y un buen profeta dice lo que Dios le dice que diga. Amén. Ese es un buen profeta. Así es. Y precisamente siendo un buen profeta le dijo a la viuda, hazme a mí primero y después harás para ti y para tu hijo. Pero ¿cuál era el mensaje allí? Porque es que Elías está hablando de parte de Dios. Él le estaba diciendo a ella, si tú pones al Señor en primer lugar, Él hará un milagro y va a asegurar un futuro para ti y para tu hijo. Amén. Gloria a Dios. Porque si usted lo mira desde el punto de vista natural, si usted lo mira con los ojos naturales, esa petición de Elías puede tomarse como una petición abusiva. Porque esta mujer le está diciendo, mira, es que esto es lo único que tengo. Lo voy a preparar, vamos a comer ambos. Mi hijo y yo vamos a comer y nos vamos a echar a morirnos porque es que no tenemos más. Y este hombre llega y le dice, dame a mí primero. Amén. Un abusivo. Pero resulta que él no estaba abusando, era un mensaje de parte de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros tenemos que aprender a mirar más allá de las circunstancias actuales. Amén. ¿Por qué? Mire lo que le voy a decir. Porque la supervivencia de Elías garantizaba el cumplimiento del propósito para el cual el Señor lo había enviado. ¿Y cuál era ese propósito? Hacer volver el corazón de su pueblo hacia Él. Amén. Ahora sí lo estamos entendiendo. Sí, amén. No era simplemente que Elías comiera y que calmara el hambre. Era que Elías comiera y que sobreviviera ese tiempo de hambruna y que luego pudiera llegar
al monte Carmelo y retar allí a esos 850 falsos profetas y hacer que descendiera fuego del cielo sobre el sacrificio y que el pueblo se volviera a Dios. Eso era lo que esa mujer estaba garantizando con lo poco que tenía. Eso era. No era simplemente que le llenara el vientre a un profeta. Ella estaba garantizando el cumplimiento del propósito de Dios. Aleluya, así es. Amén. Eso era lo que ella estaba garantizando. Amén. Y el Señor le estaba diciendo, pruébame, pruébame. Y ella lo probó. Amén. Y ella lo probó porque en el versículo 15 del primer libro de Reyes capítulo 17 dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Amén. Y comió él y ella y su casa muchos días. Ella que estaba esperando morirse. Amén. Era una mujer sin esperanza. Ella estaba esperando morirse allí. Y dice que comió él y ella y su casa muchos días. Amén. Allí el Señor le dio un futuro que no se esperaba. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque ella obedeció. Porque ella puso en primer lugar al Señor. Porque ella honró al Señor. Y como ella honró al Señor, el Señor la honró a ella. Amén. Gloria a Dios. Así es. Y dice allí, y la harina de la tinaja no escaseó, Así es. ni el aceite de la vasija menguó, tal como Dios lo prometió, así lo hizo, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Aleluya. Dice, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Ambos actuaron conforme a la voluntad del Señor. ¿Y qué sucedió? El Señor se manifestó de una manera sobrenatural y sustentó al profeta, sustentó a la mujer viuda y sustentó al hijo de la mujer viuda. Gloria a Dios. Una provisión sobrenatural. Esta mujer no tenía esperanza. Amén. Esta mujer no vislumbraba un futuro, pero el Señor le dio esperanza y le dio un futuro. Y por eso, para terminar, yo quiero que guarde esta palabra en su corazón. Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Y se lo voy a volver a leer. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar Amén. y no de calamidad, Amén. para daros un futuro y una esperanza. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos en tiempos difíciles, Amén. pero el Señor es nuestro proveedor. Amén. Él le dio al profeta Elías de beber. Él le dio al profeta Elías pan y carne. Amén. Él lo sostuvo por medio de esta mujer, que no tenía un futuro ni una esperanza. Amén. Esta mujer que estaba esperando simplemente morirse. Y lo sostuvo a él y bendijo a esta mujer. Amén. Hermano y hermana, no dudemos del Señor en este tiempo, por difícil que parezca, Amén. porque Él es nuestro proveedor. Así es. El Señor te está hablando en esta noche. Amén. En el nombre de Jesús, así es. Él te va a proveer, Él te va a bendecir, Amén. así como lo hizo con Elías. Simplemente obedezcamos, Amén. hagamos su voluntad Amén. y siempre tendremos la provisión del Señor. Así es. Siempre tendremos la provisión del Señor. En el nombre de Jesús, así es. Yo te invito a que oremos en este momento. Amén. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Amén. Si quieres, cierra tus ojos y vamos a orar.
Padre, en el nombre de Jesús, Así es, tu Hijo amado, en el nombre de Jesús. te damos gracias en esta noche por tu palabra, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Por tu palabra que nos trae esperanza, que nos trae Amén. fortaleza. Amén, Padre. Por tu palabra que nos trae fe para confiar en los momentos de dificultad. Por tu palabra que viene a decirnos hoy que tú eres Jehová Jireh, En el nombre de que tú eres el que bendice a tu pueblo, Amén, así que tú es. eres el que abre las ventanas de los cielos y hace llover bendición hasta que sobreabunde. Que tú eres el que reprende al devorador. Amén, amén. Tu palabra que viene a decirnos hoy que así como sustentaste al profeta Elías, que así como alimentaste a aquella mujer y a su hijo, lo harás con nosotros. Porque nosotros dependemos de ti, Señor. Amén, Señor. En el Tú eres nombre de nuestro Jesús. proveedor. Tú eres, Señor. Tú eres el Tú proveedor de nuestras Tú familias, eres, Señor. de En el nuestra nombre de descendencia. Jesús. Tú eres. Dice tu palabra, no he visto justo desamparado, Amén. ni su descendencia que mendigue pan. Y lo creemos, Señor. En el nombre Lo de creemos. En el nombre de Declaramos, Señor, que hay provisión para tu pueblo en este Amén. tiempo. En el nombre de Jesús. Que si bien lo que está viviendo la humanidad en este tiempo es juicio para el mundo, para este sistema, Señor, también es una prueba para nosotros. Amén. Y nuestra fe en este tiempo se fortalece. Y nuestra fe en este tiempo se hace más grande, Señor. No queremos dejarnos llevar por lo que ven nuestros ojos. Amén. Señor, queremos, Señor, dejarnos llevar por lo que dice tu palabra, y tu palabra dice que hay provisión. Y nosotros te damos gloria, Señor. Gloria a ti, Te damos gloria por esa provisión que vendrá el día de mañana. Amén. En el Hoy hemos tenido la provisión. en el nombre Y mañana habrá provisión y no la tenemos ya porque mañana no existe, pero hoy te damos gloria por la provisión de mañana. Gloria a Y ti, hoy te damos gloria, Señor, por la provisión del día que sigue y del día que sigue y del siguiente. Y sabemos que cada día habrá provisión, y aunque ese día no ha llegado todavía, Señor, hoy te damos la gloria. Amén. Así es. Hoy te damos la gloria. Amén. Te damos gloria, Señor. Te damos la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. La gloria y la honra sean para ti, Amén. porque siempre, Señor, nos proveerás, Amén. Así siempre nos sustentarás a nosotros, a nuestras casas y a nuestra es. descendencia. Amén. Así es. Recibe la gloria, recibe la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Y llévanos, Señor, hoy a nuestras camas Así con es. bendición. Amén. Que podamos poner la cabeza en la almohada y descansar. Estar tranquilos. Que podamos estar confiados en paz y sabiendo, Señor, que todos los días En nombre tu de mano se extenderá y nos bendecirá, Señor. Así es. Señor, te bendecimos Tuya la gloria. y te damos la gloria, En el nombre de Jesús. porque no ha habido justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Gracias te damos, Señor, Amén. en el nombre Gracias, de Señor. Jesús. Amén. Amén. Hermanos, recuerden, y con esto me despido, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, que el Señor los bendiga.